La siguiente historia fue grabada el día 28 de enero del año 2024. El soldado Salambi. Toda mi vida he sido una persona escéptica. En realidad, siempre que escuchaba relatos y cuentos de fantasmas y de cosas sobrenaturales, respetaba la opinión y las creencias de la gente. Pero siempre me mantuve en mi posición de no creer en nada más de lo que podía ver y tocar. Toda mi familia, desde mis abuelos, se han dedicado al comercio. Gracias a Dios y a las buenas decisiones y negociaciones indispensables para desarrollar un negocio, hemos tenido la oportunidad de manejar una importante compañía de distribución de productos perecederos, por lo cual hemos adquirido varias propiedades para utilizarlas como bodegas y oficinas. A mediados de 1999 se nos presentó la excelente oportunidad de comprar una casa en la colonia Condesa, muy cerca del cruce que forman Benjamin Franklin y la Avenida de los Insurgentes. Desde el momento que llegamos a verla nos impuso mucho. Yo en lo particular experimenté una emoción que en ese momento me costó demasiado trabajo definir y entender, pero debo reconocer que algo me produjo estar dentro de dicha casa. El inmueble es una de esas casonas viejas que abundan en esta reveladora y socorrida zona del Distrito Federal. Una casa, eso sí, algo deteriorada por el tiempo y la falta de uso, pero que mostraba desde su fachada una construcción muy firme, con unos ventanales grandes y los techos de doble altura. Tiene dos balcones que miran hacia un amplio jardín y hacia la calle. Por esto mismo, no dudamos un instante en adquirirla para trasladar e instalar ahí nuestras oficinas. Además de cierto encanto en su diseño general, la funcionalidad del mismo nos animó y convenció de inmediato. Estábamos seguros de que nuestra inversión en esta compra era muy oportuna y redituable, pese, como reitero, a que experimenté esa extraña sensación aparentemente inexplicable. Mi escepticismo se mantuvo firme y no volví a darle importancia al asunto. A la semana siguiente de que la compramos y de que pusimos en orden el consabido, inevitable y tedioso papeleo de la escrituración, comenzaron las remodelaciones. Al inicio de estas empezaron a suceder varias cosas extrañas y en cierta forma inexplicables. Había algunas ocasiones en que, estando yo trabajando en mi oficina, de pronto me encendían el televisor o me apagaban las luces. Más allá de la molestia que esto me producía, en ningún momento relacioné los hechos con algún fantasma o algo por el estilo. Simplemente pensé que algunos apagadores de las oficinas podrían tener un falso contacto, o que los cambios de voltaje de la instalación eléctrica de la casa habían producido estas anormalidades. Con demasiada frecuencia también se daban situaciones en las que de repente llegaban olores extraños y desagradables, como de sudor rancio o el penetrante y concentrado humor que se respira cuando hay mucha gente en un solo lugar sin ventilación. Pero para justificar lo extraño de esta situación lo relacioné con el continuo movimiento de obreros y trabajadores que había por las remodelaciones, pese a que estos se encargaban de empacar y subir las cosas a las camionetas desde el jardín y difícilmente entraban a las oficinas. Solo los ejecutivos transitábamos por estas, y seguro estoy de lo que digo. Todos nos bañábamos y cuidábamos de nuestra higiene y presencia física. Pasaron algunas semanas y un buen día Eva, la joven que se encargaba de llevar la contabilidad del negocio, se me acercó y me dijo que tenía varios días de sentirse muy incómoda e inquieta. Me comentó también que alguien le estaba moviendo las cosas de su lugar y que en repetidas ocasiones, en lo que ella se paraba para ir al baño a hacer sus necesidades fisiológicas o corregirse el maquillaje, dejaba papeles sobre su escritorio y al regresar ya no estaban en su lugar. Y horas después los encontraba en el bote de la basura o acomodados de nuevo en el escritorio o en el archivo. Tratando de no darle importancia a todo lo que escuchaba, le pregunté si pensaba que alguien estaba jugando alguna broma, ya que no se llevaba con nadie porque su carácter era muy adusto e independiente. Prefería estar sola y trabajar sola. A mí no me afectaba mucho esta manera de ser suya, ya que siempre se concretó a realizar su trabajo con efectividad y solo tenía la mínima comunicación con los compañeros y trabajadores. Para mi total sorpresa y enfado, al poco tiempo renunciaron 2 empleados.
Nunca me dieron una explicación al respecto, y ni siquiera reclamaron una liquidación económica, solo se marcharon. El asunto no paró ahí. A principios del mes de diciembre, el señor Jaime, la persona que controlaba todas las salidas de la mercancía, y quien ya tenía muchos años trabajando con nosotros, se me acercó y me dijo en una forma muy extraña que necesitaba hablar conmigo. Ese mismo día, saliendo de trabajar, nos fuimos a tomar un café al Vips de Chilpancingo, el cual prácticamente nos quedaba a la vuelta de la oficina. Después de un rato de platicar y de dar muchos rodeos, por fin llegó al asunto que quería comentarme. Antes que nada me aclaró que yo, que lo conocía muy bien desde hacía bastante tiempo, sabía a la perfección que él no podía mentirme y que por favor no fuera a pensar que se estaba volviendo loco. Este comentario me preocupó aún más, pues no tenía ni la menor idea de qué quería decirme con tanto misterio y urgencia. Me explicó con voz entrecortada que desde el primer día que llegó a las nuevas oficinas sintió un ambiente muy denso y extraño, que sentía como si lo observaban todo el tiempo. Lo mismo me comentaron en su momento, pensé, todos los trabajadores que remodelaron la casa. También me confesó que los trabajadores que habían renunciado lo habían hecho por el mismo motivo que él me explicaba, y que Eva también estaba a punto de renunciar. La situación en la casa, concluyó, se está volviendo insoportable para todos. Le dije que yo ya había hablado con Eva al respecto y que en realidad yo no pensaba que fuera para tanto alboroto, que estaban exagerando e imaginándose cosas de más, que solo era el ambiente tenso que se percibe durante los primeros meses de acomodamiento en un nuevo lugar, nada más. Él solo me miró de una manera en la cual mostraba su impotencia y aflicción. Dudó varios minutos para seguir hablando. Estaba entre nervioso y molesto, indignado y preocupado. De pronto me agarró de las manos y las apretó con mucha fuerza. Me miró fijamente a los ojos y me dijo que todo era cierto, que él había sentido aquellas extrañas experiencias y que incluso, mientras cerraba la puerta principal la noche anterior, vio con suficiente claridad a un hombre vestido de militar caminando hacia él. La voz del señor Jaime era entrecortada y desesperada. Sus nervios estaban crispados y su mirada enloquecida. Al decirme todo esto, sintió un alivio evidente y se relajó de tanta energía que tenía contenida dentro de su cuerpo. Hubo un momento prolongado de silencio. Él cerró sus ojos, cansados y vencido ante mi incredulidad. Sin embargo, su sincera preocupación me provocó cierta lástima y en ese momento no supe qué creer. Al ver su desesperación, solo intenté calmarlo y tratar de entender, bien a bien, qué era lo que estaba sucediendo en realidad. Todavía escéptico le pregunté si no se habría metido alguien ajeno al negocio, pero él me contestó otra vez con enojo y tratando de convencerme por todos los medios posibles que claramente lo vio venir hacia él, que se acercaba con lentitud, pero nunca pudo ver el movimiento de sus pasos, que se detuvo como a unos 2 metros de donde estaba él parado y le dijo, casi como una orden, que se debía oficiar una misa dentro de la casa. El señor Jaime agachó la cara y de seguro se dio cuenta de mi persistente reacción de confusión e incredulidad. La verdad, yo no sabía qué pensar. Le pregunté por último qué era lo que él opinaba y solo se limitó a contestar malhumorado e indiferente. No lo sé. A estas alturas ya no sé nada. El día que platicamos y tomamos café era jueves. Por ello le dije que si quería podía faltar el viernes a trabajar, que no había ningún problema, que necesitaba descansar y poner sus ideas y emociones en orden. Él solo sonrió desganado. Al día siguiente llegué como de costumbre a la oficina y encontré a Eva sentada en la banqueta, tapándose la cara con sus manos. Estaba llorando desconsoladamente. Me sorprendió mucho la escena y decidí acercármele. Apenas me vio y se incorporó para abrazarme. Sentí su pánico entre mis brazos y una desesperación auténtica. Yo estaba muy confundido, ya que no podía calmarla y tampoco podía entender nada de lo que estaba pasando. Por fin logró calmarse un poco y entre sollozos me dijo que cuando llegó a su oficina y acomodaba su escritorio, vio como un hombre vestido con antiguo uniforme de militar flotaba hacia ella. Lo describió de la misma forma que el señor Jaime, pero esta vez el hombre le dijo que si ella no se encargaba
de hacer una misa ahí mismo, él iba a arrojarla desde la ventana del segundo piso. Al decirme esto, se puso a llorar de nuevo y me pidió que por favor no me enojara con ella, pero que ya no quería volver a entrar nunca a esa oficina. Debido al estado alterado en el que Eva se encontraba, decidí acompañarla hasta su casa y después regresé a la oficina alrededor del mediodía. Ese mismo día, 2 de mis empleados de confianza también habían dejado de trabajar por la misma causa. Empecé a molestarme y a inquietarme mucho. Era seguro que estaba sucediendo algo muy extraño, pues a los dos los conocía desde hacía mucho tiempo y no era posible que se pusieran de acuerdo y me estuvieran mintiendo. Todo era demasiada coincidencia. Esa tarde completa estuve coordinando y supervisando cada una de las salidas de la mercancía. Mientras se cargaron las camionetas, no sucedió absolutamente nada extraño. Los empleados se marcharon a descansar cerca de las 6 de la tarde. Yo, sin otro remedio, me tuve que quedar un par de horas más para dejar todo en orden. Recorrí la casa en todas y cada una de las habitaciones que se adaptaron como oficinas. La calle estaba demasiado callada, casi no se escuchaban los ruidos de los autos transitándola. Se respiraba una calma extraña. Ya no sé si era sugestión por lo que había escuchado en los últimos días, pero se sentía el ambiente muy pesado, denso, turbio, como aquella ocasión cuando vi la casa por primera vez. Decidido y cansado por toda la jornada de ese peculiar día, apagué las luces y cerré todo con llave. Y mientras cruzaba el jardín para llegar a la reja que da a la calle, sentí claramente una presencia justo detrás de mí, como si me acompañara a la puerta principal. Volteé más de 3 veces para atrás, pero no pude ver nada extraño. Solo veía la casa a oscuras, iluminada con la poca luz que daba el alumbrado de la calle. Por primera vez, debo confesarlo sin ninguna pena, sentí mucho miedo. Presentía una especie de sensación de inminente peligro. Llegué a la reja acelerando el paso, y ya que había cruzado la puerta, justo en el momento en que la estaba empujando para poner el candado, sentí cómo la jalaron hacia adentro para cerrarla. Me asusté y de inmediato me hice para atrás. El corazón me latía enloquecidamente. Lleno de pánico, miré hacia adentro. Yo estaba parado en la banqueta y por entre los barrotes vi una sombra desplazarse por uno de los balcones hasta que se detuvo justo en la ventana que estaba enfrente de mí. Aunque no podía distinguir absolutamente nada más que un bulto, sabía a la perfección que eso me estaba observando. Sentí el siniestro peso de su mirada, pero nunca, para fortuna mía, se me acercó. En fracciones de segundos, como un endemoniado desfile de imágenes, recordé lo que cada uno de mis empleados me había comentado al respecto. Terriblemente sobresaltado, di unos pasos para atrás y me subí como pude a mi carro. Ahí dentro me quedé unos minutos con la mirada perdida y la emoción alterada. Yo, que nunca había creído en esas cosas, que siempre me mantenía al margen y que en ocasiones hasta me burlaba de estos cuentos e invenciones, estaba viviendo esta espantosa experiencia. El silencio de la calle y la oscuridad dentro de mi carro acrecentaron mis nervios y mi confusión. Podía escuchar mi corazón latiendo como un tambor batiente. Mis manos empezaron a sudar, mi boca estaba seca y entreabierta. A través de la ventana del carro me volví a asomar hacia el balcón, pero ya no había nada. Aquella sombra se había alargado. El solo hecho de reconstruir mentalmente lo que había presenciado me hizo encender el motor y alejarme del lugar de inmediato. No me di cuenta del tráfico, ni de los semáforos, ni de los ruidos de la noche. Seguía absorto y asombrado, no lo podía creer. Llegué a sentirme ridículo y avergonzado por haberme burlado de las personas que me platicaban sus experiencias de horror con desesperación y pánico. Ya más tranquilo, llegué a mi casa y traté de ver un programa en la televisión. Todo ese fin de semana solo pensaba en lo que me había sucedido. Por más que trataba de encontrar una respuesta lógica y sensata a los hechos, terminaba sin respuesta y explicación alguna. Ya no eran únicamente todos los comentarios que mis empleados me habían comunicado llenos de horror, sino lo que yo mismo había presenciado con asombro y miedo sincero. El domingo, como a eso de las 4:30 de la tarde, me llamó don Mario, el velador. Su voz se escuchaba bastante agitada y me pidió que fuera de inmediato a la oficina. Me puse unos pants y unos tenis y me fui para allá. Por un momento pensé que se trataba de un asalto o algún accidente,
pero me engañaba inútilmente, ya que algo muy dentro me decía de lo que se trataba. Mi fatal presentimiento crecía conforme me acercaba a mi oficina. Cuando llegué, don Mario me estaba esperando parado en la esquina. Me bajé corriendo del carro y le pregunté qué era lo que pasaba. Me dijo que como a la 1 de la tarde prendió la televisión para ver el fútbol y que se quedó dormido. Como hacía frío, se echó encima una cobija y se sentó en una silla con los pies arriba de la mesa en donde estaba la televisión. Quién sabe cuánto tiempo pasó, pero de pronto se despertó. Abrió los ojos y vio el techo del pasillo. Se dio cuenta que estaba tirado de espaldas sobre el piso. Sintió unas manos agarrándolo y jalándolo de los tobillos. Alguien lo estaba arrastrando hacia las escaleras para tirarlo. Instintivamente, me siguió contando nerviosamente, se levantó y salió corriendo hacia la calle. Me dijo que en la desesperación solo volteó de reojo y alcanzó a ver, parado en la escalera, la silueta de un hombre, al parecer uniformado, que solo lo señalaba con el dedo. Era obvio que don Mario ya no quiso regresar a trabajar. Traté de calmarlo lo mejor que pude. Decidí que yo tenía que poner un alto a toda esta situación extraordinaria y caótica. Mi temor era semejante a mi enojo. Al día siguiente, a primera hora, fui a buscar a un sacerdote a la iglesia más cercana, la de Santa Rosa de Lima, para que oficiara una misa en las instalaciones de mis oficinas. No sé por qué, pero yo mismo sentía un creciente miedo y un presentimiento que me inquietaba demasiado. No deseaba ni siquiera entrar de nuevo a mi oficina. Ahora empezaba a convencerme que todo era cierto, espantosamente cierto. Sabía que ellos, más que mis empleados, eran mis amigos, y por ninguna circunstancia me mentirían. Además, ¿con qué motivo desearían hacerlo? El sacerdote y yo entramos a la casa. El señor Jaime se quedó afuera con los trabajadores, subiendo cajas de mercancía a las camionetas. Desde el preciso momento en que entramos, pude ver la cara del religioso. Estoy seguro que sintió algo muy extraño, ya que sus facciones se endurecieron. Inesperadamente empezó a llegarnos el mismo olor desagradable que ya describí, pero esta vez mucho más intenso y penetrante. Mientras él rezaba con cierta desesperación y nerviosismo, poco a poco fue desapareciendo el olor. Tal vez haya sido solo su gestión, pero el ambiente se sentía mucho más tranquilo, fresco y ligero. El sacerdote continuó con sus rezos y prácticamente realizamos una misa completa entre él y yo. A través de la ventana yo veía a los trabajadores que volteaban hacia adentro para tratar de ver qué era lo que estaba sucediendo. El señor Jaime, más tranquilo y confiado, solo me sonreía de vez en vez. Desde que se ofició la misa pasaron 3 o 4 días. Antes de convencerme de que el señor Jaime y yo no podríamos con todo el trabajo, pues Eva y don Mario ya no quisieron regresar ahí, como pudimos terminamos todos los pendientes y cuando llegó la quincena, arreglamos todo lo necesario para cambiarnos de oficinas. Durante este tiempo no pasó nada. La casa estaba como dormida, muerta. Todos estos hechos singulares sucedieron hace ya más de 3 años, y desde entonces hasta la fecha he tenido oportunidad de conocer y platicar con parapsicólogos, incluso con personas que se dedican a investigar este tipo de fenómenos. Les he comentado lo que sucedió y la opinión de ellos es que por el tipo de manifestación que se presentó en esa casa, tal vez haya restos de la persona uniformada enterrados en el inmueble. Lo que me argumentan con firmeza y convencimiento es que con la misa que se celebró dentro de la casa, lo único que se logró es calmar temporalmente aquella aparición manifestada como sombra, pero que de un momento a otro podría volver a presentarse de una manera más agresiva y violenta, pues no descansaría hasta que se le diera santa sepultura. Lo que me pregunta ahora es, ¿vivirá alguien en esta casa? De ser así, ¿vivirán tranquilos? ¿Por cuánto tiempo más? ¿Tendré que advertirles? ¿Soy consciente del arrogante escepticismo que antes mostré? ¿Habrá más sombras siniestras que se aparecen en otras casas? ¿Volveré a toparme con una de ellas? Nadie nunca lo sabe.